Hola, hola, mi gente maravillosa. Qué emoción tenerlos una vez más aquí, en nuestro rinconcito de historias fascinantes. Soy tu nombre o el nombre del canal, y estoy súper contenta de que se hayan dado un tiempito para acompañarme en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en una trama que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Imaginen una historia donde los secretos se esconden en cada rincón, donde un juicio sorpresa sacude los cimientos de una comunidad y, para rematar, un amor que desafía todas las leyes y normas establecidas. ¿Suena emocionante? Pues agárrense fuerte porque esto es solo el comienzo. Vamos a desentrañar este misterio juntos, explorando las capas más profundas de esta intriga que parece salida de una novela. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es lo que hace posible este canal. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estas charlas y descubrimientos, no olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y, por supuesto, dejarme un regalito en forma de like. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descorrer el telón de nuestra historia de hoy. Prepárense para conocer a Clara, una abogada brillante y ambiciosa, con una carrera meteórica en un prestigioso bufete de la ciudad. Desde muy joven, Clara demostró una capacidad analítica y una determinación que la diferenciaban del resto. No era de las que se conformaban con lo establecido, sino que buscaba siempre ir más allá, cuestionar las normas y defender la justicia con uñas y dientes. En su bufete era conocida por su habilidad para desentrañar los casos más complicados, por su elocuencia en los juicios y por su implacable ética profesional. Clara no era de las que se arrugan ante los desafíos, de hecho, los buscaba activamente, casi como si estuviera destinada a protagonizar dramas judiciales. Su vida era un torbellino de casos complicados, de noches en vela estudiando expedientes, de reuniones con clientes angustiados y de juicios donde su astucia y elocuencia eran sus mejores armas. A pesar de la presión y el estrés, Clara amaba su trabajo. En cada caso, veía una oportunidad para luchar por la verdad y hacer justicia. Pero lo que Clara no sabía era que el destino tenía una jugada preparada para ella, una que la sacudiría hasta lo más profundo de su ser y que la obligaría a cuestionar todo lo que creía. Un buen día, mientras revisaba los documentos de un caso rutinario de herencias, una simple sucesión sin mayores complicaciones, encuentra un archivo antiguo, un legajo olvidado en el fondo de un estante polvoriento. Al principio pensó que se trataba de un error, que el archivo había sido archivado erróneamente. Sin embargo, su curiosidad se despertó al ver el título del expediente, escrito con una caligrafía antigua y elegante: Caso de la muerte de Ricardo Valdés. Ricardo Valdés era un influyente empresario local, un hombre respetado y admirado por todos, cuya muerte había sido catalogada como un accidente hace ya varios años, concretamente 10 años atrás. La historia oficial contaba que Valdés había fallecido en un desafortunado accidente de coche en una carretera de montaña, un trágico suceso que había conmocionado a toda la ciudad. El caso se había cerrado rápidamente sin mayores investigaciones, ya que no había indicios de juego sucio. Sin embargo, el archivo que Clara tenía en sus manos contenía algo más. Estaba lleno de notas manuscritas, algunas ilegibles por el paso del tiempo, fotografías borrosas y declaraciones que parecían contradictorias. A medida que Clara se adentraba en este laberinto de pistas, empezaba a percibir que la verdad se escondía tras una espesa cortina de secretos y que la muerte de Ricardo Valdés no había sido tan accidental como se pensaba. El expediente contenía testimonios de personas que aseguraban haber visto a Valdés discutir acaloradamente con un hombre desconocido la noche anterior a su muerte, anotaciones sobre movimientos bancarios sospechosos y una serie de cabos sueltos que no encajaban con la versión oficial. Clara se sentía cada vez más intrigada y decidida a llegar hasta el fondo del asunto. Algo dentro de ella le decía que este caso no era una simple coincidencia, sino que representaba una oportunidad para descubrir una verdad que había permanecido oculta durante mucho tiempo. A medida que Clara profundizaba en el caso, se daba cuenta de que este no era tan antiguo como parecía. Las consecuencias de revelar la verdad podrían ser devastadoras, no solo para ella, sino para toda la comunidad. Estaba claro que había gente poderosa que quería mantener este secreto enterrado. Sin embargo, Clara no era de las que se rendían fácilmente. Su sentido de la justicia y su determinación a llegar hasta el fondo de la cuestión, la impulsaban a seguir adelante sin importar los riesgos que esto implicara. Empezó a investigar por su cuenta, haciendo preguntas a viejos conocidos de Ricardo Valdés, buscando información en archivos públicos y privados, y conectando los puntos que encontraba en el viejo expediente.
Poco a poco, la verdad empezaba a revelarse, como si una telaraña se estuviera deshaciendo lentamente. La imagen de Ricardo Valdés, el respetable empresario, comenzaba a desvanecerse para dar paso a un hombre con secretos y enemigos. Clara empezaba a atar cabos y a darse cuenta de que la muerte de Valdés había sido algo más que un simple accidente. Se trataba de un asesinato cuidadosamente planeado y ejecutado. Y lo que era aún más preocupante, las personas que estaban involucradas en este crimen seguían libres, moviéndose entre la sociedad con impunidad. Clara sabía que esta era una batalla desigual, pero estaba dispuesta a luchar hasta el final. Es en este punto de la historia donde entra en escena Mateo, un hombre misterioso y cautivador, cuya llegada a la ciudad coincide con el descubrimiento de Clara. Mateo era un recién llegado, un extraño con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática. Su sola presencia irradiaba un aire de misterio y sofisticación que atraía a todos los que lo conocían. Se presentaba como un experto en arte, un historiador que estaba investigando un curioso objeto antiguo, una reliquia familiar que por casualidad estaba relacionada con el caso que Clara estaba investigando. Este objeto era un antiguo medallón que había pertenecido a la familia Valdés y que, según se decía, contenía un secreto que había sido transmitido de generación en generación. Mateo aseguraba que el medallón era clave para entender la historia de la familia Valdés y que su investigación lo había llevado hasta esa pequeña ciudad. Desde el primer momento Clara sintió una conexión inexplicable con él, una atracción que la descolocó por completo. Era una mezcla de curiosidad, admiración y una inexplicable sensación de familiaridad. A pesar de que Clara siempre había sido una mujer racional y pragmática, no podía evitar sentirse atraída por el magnetismo de Mateo. Su conversación fluía con una naturalidad sorprendente, como si se conocieran de toda la vida. Y aunque su razón le decía que no debía confiar en un desconocido, su corazón le pedía a gritos que lo hiciera. Pero, ¿era Mateo realmente quien decía ser? ¿O se escondía algo más detrás de su fachada de erudito? ¿Cuál era el verdadero motivo de su llegada a la ciudad? La sospecha comenzaba a crecer dentro de Clara, y se sentía cada vez más confundida y dividida entre la atracción que sentía por Mateo y la desconfianza que le generaba su misterioso pasado. La chispa entre Clara y Mateo era innegable, un amor que surgía en medio de la incertidumbre y el peligro. Cada encuentro entre ellos era una explosión de emociones, una mezcla de pasión y cautela. Pero su relación se enfrentaba a un obstáculo monumental. Mateo escondía un secreto que si se revelaba, podría poner en riesgo no solo su amor, sino sus propias vidas. Y es que este secreto estaba íntimamente ligado al caso del empresario fallecido, convirtiendo su romance en una especie de danza peligrosa al borde del precipicio. Mateo sabía más de lo que decía, y su conexión con la familia Valdés era más profunda de lo que él mismo había dado a entender. A medida que Clara se acercaba a la verdad, Mateo se debatía entre su amor por ella y la lealtad a un oscuro juramento que había hecho en el pasado. Su secreto era una carga pesada que lo atormentaba y que le impedía entregarse por completo a su amor por Clara. La situación se volvía cada vez más tensa, creando una atmósfera de desconfianza y misterio. Clara se preguntaba si Mateo era su aliado o su enemigo, si podía confiar en él o si su amor estaba condenado al fracaso. El conflicto interno de Mateo se reflejaba en su comportamiento, a veces cariñoso y protector, otras distante y evasivo. Esto creaba una montaña rusa de emociones para Clara, que se sentía cada vez más confundida y vulnerable. A pesar de la incertidumbre, Clara se negaba a renunciar a su amor por Mateo. Sentía que su conexión era real y profunda, y que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, el peligro que la rodeaba era cada vez mayor, y la sombra de la duda se cernía sobre su relación. El juicio sorpresa al que hace alusión el título de nuestro vídeo surge en el momento más inesperado, cuando Clara, tras una serie de descubrimientos impactantes, decide llevar el caso a los tribunales. Después de semanas de investigación, Clara había reunido pruebas sólidas que demostraban que la muerte de Ricardo Valdés no había sido un accidente. Contaba con testimonios de testigos que habían presenciado la discusión entre Valdés y un hombre desconocido, con informes periciales que ponían en duda la versión oficial y con una serie de documentos que revelaban una compleja red de corrupción y lavado de dinero. Clara sabía que este era un caso difícil, que se enfrentaba a personas poderosas que no dudarían en usar todos sus recursos para impedir que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, estaba decidida a luchar por la justicia,
a honrar la memoria de Ricardo Valdés y a demostrar que la verdad siempre prevalece. Así que con valentía y determinación, decidió presentar una demanda para reabrir el caso y llevar a los culpables ante la justicia. Este juicio era algo que nadie esperaba, un terremoto que sacudía los cimientos de la sociedad local, que exponía la podredumbre que se escondía detrás de las fachadas de respetabilidad y poder. La noticia de la reapertura del caso se extendió como la pólvora por toda la ciudad, generando un gran revuelo en la comunidad. Muchos se sorprendieron al enterarse de que la muerte de Ricardo Valdés no había sido un accidente, mientras que otros sintieron temor y nerviosismo al ver amenazada su tranquilidad y su impunidad. Clara, con valentía y determinación, se enfrentaba a una maquinaria judicial y a una red de poder corrupta que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que la verdad no saliera a la luz. Se convirtió en la voz de los que ya no la tenían, en la defensora de la justicia en un mundo donde la injusticia parecía ser la norma. Su coraje y determinación inspiraban a otros a alzar la voz y a unirse a su causa. Sin embargo, la presión sobre Clara era inmensa. Las amenazas anónimas, los intentos de desacreditarla y los obstáculos legales se multiplicaban. Recibía llamadas amenazantes en plena noche, notas con mensajes intimidantes en su buzón y hasta sospechosos seguimientos cuando salía de su despacho. Su reputación profesional estaba en juego, y su vida personal corría peligro. Pero a pesar de todo, Clara se negaba a ceder ante el miedo y la intimidación. Estaba convencida de que la verdad era su mejor arma y que la justicia siempre termina prevaleciendo. Y por si fuera poco, debía lidiar con la incertidumbre y el temor por el secreto que Mateo ocultaba. Su corazón estaba dividido entre el amor que sentía por él y la desconfianza que le generaba su misterioso pasado. Clara se encontraba en una encrucijada, debía decidir si seguir su corazón y confiar en Mateo, o si dejar que la desconfianza la dominara y la alejara de la verdad y del amor. Esta era una de las decisiones más difíciles que había tenido que tomar en su vida, y sabía que su elección tendría un impacto significativo en su futuro y en el futuro de todos los involucrados en este caso. En el transcurso del juicio, Clara descubre una serie de personajes turbios, cuyas vidas estaban entrelazadas con la del empresario fallecido. Un poderoso político local, el alcalde de la ciudad, un hombre carismático y respetado por todos, era en realidad un corrupto que se había beneficiado de los negocios turbios de Ricardo Valdés. Un socio de negocios con oscuros antecedentes, un hombre conocido por su agresividad y su falta de escrúpulos, había sido el principal cómplice de Valdés en sus actividades ilícitas. Y hasta un miembro de la propia familia del fallecido, su hermano menor, un hombre envidioso y resentido, había sido uno de los principales beneficiarios de su muerte. Todos ellos escondían algo, todos tenían un motivo para querer que la verdad permaneciera enterrada. Las conexiones entre estos personajes eran complejas y profundas, creando una red de intrigas y secretos que Clara debía desentrañar. Sus vidas estaban entrelazadas por la codicia, el poder y la ambición, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger sus intereses. La trama se complicaba con revelaciones sorprendentes que cambiaban por completo la perspectiva del caso. Documentos falsificados, testigos silenciados y una red de sobornos que llegaba hasta lo más alto. Clara, con cada paso que daba, se acercaba más al peligro, pero también a la verdad que tanto ansiaba descubrir. Se enfrentaba a una lucha desigual contra personas poderosas que estaban dispuestas a todo para mantener sus secretos ocultos. Pero Clara no se rendía. Tenía la convicción de que la verdad era el arma más poderosa, y que su misión era sacarla a la luz, sin importar las consecuencias. Y Mateo, por su parte, se debatía entre su amor por Clara y su lealtad a un secreto que lo atormentaba. A medida que avanzaba el juicio, Mateo sentía que la verdad no podía seguir oculta. Su conciencia le pesaba cada vez más y su amor por Clara lo impulsaba a romper el silencio. Sabía que su secreto podría poner en riesgo su relación, pero también entendía que era la única forma de que la justicia prevaleciera. Al final decide que la verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias. En un giro dramático, Mateo revela su secreto en pleno juicio, un secreto que sacude los cimientos de la sala y deja a todos los presentes sin aliento. Y es que Mateo no es quien dice ser. Su verdadera identidad está vinculada a la muerte del empresario, a una trama de venganza y a una red de corrupción que ha estado operando durante años en las sombras. Resulta que Mateo era en realidad el hijo ilegítimo de Ricardo Valdés, un hijo que había sido ocultado y abandonado por su padre. Durante años Mateo había vivido en las sombras, alimentado por la venganza y el deseo de justicia.
Había estudiado la historia de su familia, recopilado pruebas y planeado meticulosamente su llegada a la ciudad para hacer justicia a su padre. Su secreto era una bomba de relojería que amenazaba con destrozar todo lo que había construido, incluyendo su relación con Clara. Su confesión fue un shock para todos los presentes, especialmente para Clara, que se sentía traicionada y confundida. La confesión de Mateo desencadena una serie de acontecimientos que llevan el juicio a su punto álgido. Las pruebas se presentan, los testigos declaran y la verdad, por fin, comienza a emerger. Clara se enfrenta a una dura realidad: el amor que creía tan puro y sincero está construido sobre una base de secretos y mentiras. Pero al mismo tiempo reconoce la valentía de Mateo al revelarlos, al poner en riesgo su propia vida por ella y por la justicia. La situación era compleja, pues Clara se encontraba dividida entre su amor por Mateo y la sensación de haber sido engañada. Sin embargo, su profesionalismo y su sentido de la justicia la impulsaron a seguir adelante y a utilizar la información revelada por Mateo para fortalecer su caso. El juicio se convierte en un enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Clara, con su astucia y su elocuencia, desmonta uno a uno los argumentos de la defensa, revelando las verdaderas intenciones de los implicados. Y Mateo, a pesar de su pasado, se convierte en su aliado, un hombre dispuesto a pagar el precio por sus acciones y a luchar por el amor que comparte con Clara. Su testimonio era fundamental para el caso, y su valentía inspiraba a otros a romper el silencio y a contar su verdad. La tensión en la sala del tribunal era palpable, cada palabra, cada gesto, cada silencio tenían un peso trascendental. Los abogados de la defensa intentaban desacreditar a Mateo y a Clara, pero ellos se mantenían firmes en su convicción de que la verdad era su mejor defensa. En el clímax del juicio, la verdad finalmente sale a la luz. La muerte del empresario no fue un accidente, sino un asesinato cuidadosamente planeado. Y el culpable, para sorpresa de todos, resulta ser alguien muy cercano a la víctima, alguien que siempre había pasado desapercibido. El hermano menor de Ricardo Valdés, un hombre que había vivido siempre a la sombra de su hermano, era el responsable de su muerte. Movido por la envidia y el resentimiento, había planificado cuidadosamente su asesinato y había manipulado las pruebas para que pareciera un accidente. Los secretos ocultos, las mentiras tejidas con maestría y la red de corrupción que operaba en las sombras quedan al descubierto. El juicio sorprende a todos por su intensidad y por las revelaciones inesperadas. La comunidad se ve sacudida por la noticia, la confianza en las instituciones se resquebraja y los cimientos de la sociedad se tambalean. El juicio se había convertido en una radiografía de la sociedad, mostrando sus miserias, sus vicios y sus secretos más oscuros. Y en medio de todo este caos, Clara y Mateo deben enfrentar las consecuencias de sus acciones y decidir el futuro de su relación. El amor que había nacido entre ellos había sido puesto a prueba por las circunstancias más extremas, y ahora debían descubrir si era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la verdad. La relación entre Clara y Mateo era una mezcla de amor, desconfianza y admiración. A pesar de las dudas y los obstáculos, ambos sabían que lo que sentían era real y profundo, y que juntos podrían construir un futuro mejor. Finalmente llega el veredicto. Un veredicto que marca un antes y un después en la vida de todos los involucrados, un veredicto que restaura la justicia y pone fin a la impunidad. El hermano de Ricardo Valdés es declarado culpable de su asesinato, y el resto de los implicados son condenados por sus crímenes. Clara, a pesar de haber tenido que enfrentar un juicio lleno de obstáculos y de secretos, logra su cometido, no solo al descubrir la verdad, sino al demostrar que la justicia puede prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Su valentía y determinación la convirtieron en un ejemplo para toda la comunidad. Y Mateo, a pesar de su pasado turbio, encuentra la redención en su amor por Clara y en su lucha por la justicia. Había encontrado la paz que tanto anhelaba y la esperanza de un futuro mejor. Había dejado atrás su pasado de rencor y venganza y había encontrado su camino junto a Clara. La trama de esta historia nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la verdad, sobre los peligros del poder y sobre la fuerza transformadora del amor. Un amor que desafía las leyes y las normas establecidas, un amor que se atreve a romper con los moldes y a apostar por la esperanza. Nos recuerda que la justicia siempre debe prevalecer, y que la verdad siempre termina saliendo a la luz, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Esta historia nos enseña que el amor puede surgir incluso en las situaciones más inesperadas, y que puede ser una fuerza transformadora capaz de vencer las barreras del odio y la venganza.
La historia que hemos desentrañado hoy nos recuerda que la vida a veces se asemeja a una novela, llena de giros inesperados, personajes enigmáticos y tramas que nos mantienen al filo del asiento. Nos ha enseñado que los secretos, por muy bien guardados que estén, tarde o temprano salen a la luz y que el amor, en sus múltiples formas, puede ser una fuerza poderosa capaz de desafiar las leyes y las convenciones sociales. Hemos visto cómo la verdad puede ser un arma poderosa, pero también una carga pesada que requiere valentía y determinación para ser revelada. Y hemos aprendido que a pesar de los obstáculos, la justicia siempre debe ser nuestra guía, nuestro norte. Esta trama nos deja con una serie de preguntas que vale la pena reflexionar. ¿Qué haríamos si nos encontráramos en una situación similar? ¿Seríamos capaces de arriesgarlo todo por la verdad y por el amor? ¿O dejaríamos que el miedo y la duda nos paralizaran? ¿Seríamos capaces de perdonar a alguien que nos ha hecho daño, o nos dejaríamos llevar por la venganza? Son preguntas difíciles, pero que nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y principios. Esta historia también nos enseña que todos tenemos un pasado, y que nuestros errores no nos definen. Todos merecemos una segunda oportunidad, y que el amor puede ser la fuerza que nos impulse a cambiar y a mejorar. Y ahora, mis queridos espectadores, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura llena de intriga, secretos y un amor que desafía todas las reglas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar cada detalle de esta historia. Su compañía es lo que le da sentido a este canal, y su apoyo es lo que me impulsa a traerles historias cada vez más fascinantes. Me encantaría leer sus comentarios, conocer sus opiniones y saber qué les ha parecido esta historia. ¿Qué personaje les ha impactado más? ¿Cuál ha sido el momento más sorprendente? ¿Qué reflexión les ha dejado esta trama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre los leo con muchísima atención. Sus comentarios son la chispa que enciende mi creatividad, así que no duden en compartir sus pensamientos conmigo. Y como siempre, antes de despedirnos, quiero invitarlos a que le den un buen like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con todos sus amigos para que también se sumerjan en esta historia y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que les aseguro que estarán llenos de sorpresas y emociones. Recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, con mucha alegría y agradecimiento, me despido hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.